Bueno, hermanos, vamos a continuar estamos mirando a las contradicciones aparentes que se encuentran en la Biblia. Este es uno de mis favoritos. En Mateo, capítulo 2, verso 23, Mateo nos dice que él se estableció en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, Mateo, sabemos que él es el autor que quería mostrar que Jesús es el Mesías prometido. Él es el que cita más versos del Antiguo Testamento que cualquier otro evangelista o autor de evangelio. Su énfasis es que Cristo es el que cumpla las profecías. Y él cita muchas profecías del Antiguo Testamento, y obviamente podemos ir al Antiguo Testamento y ver la profecía. Por ejemplo, cuando él dice que tenía que nacer en Belén, en Mateo capítulo 2, ahí tú puedes buscar en Miqueas capítulo 5, verso 2 y encontrar la profecía de que el Mesías iba a nacer en Belén. Cuando él dice que nació de la Virgen María, según el profeta Isaías, podemos buscar en Isaías capítulo 7, verso 14, y encontrar el verso que dice que iba a nacer del Virgen. Y aquí en Mateo capítulo 2, él cita los profetas diciendo que él habría de ser llamado Nazareno. Y sabemos que en el Nuevo Testamento él es llamado Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno, pero no hay ninguna, y repito, ninguna profecía en el Antiguo Testamento que menciona que Jesús iba a ser de Nazaret o Nazareno. Incluso el pueblo Nazaret parece que no existía en los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, no lo menciona ninguna profeta. Desde Génesis hasta Malaquías no hay ninguna referencia a Nazaret, no hay ninguna profecía que él va a ser llamado de Nazaret o va a ser llamado Nazareno. Lo más cercano que tenemos es en el libro de Jueces, menciona el voto nazareo. Aunque la palabra nazareno y nazareo son muy parecidos, en realidad son muy diferentes. Sí, tienen dos significados diferentes. Nazareno significa de Nazaret y nazareo significa que hace un voto especial, el voto nazareo. Entonces, hay algunas Biblias de estudio que en ese verso, Mateo 2:23, ellos hacen referencia a Jueces capítulo 2 del voto nazareo que hizo Sansón, pero esta es una mala interpretación porque la palabra nazareo no significa nazareno, de Nazaret. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar esta contradicción aparente? Que parece que Mateo se equivocó porque dice, mira, si han dicho los profetas que él será llamado Nazareno y ningún profeta dijo que iba a ser llamado Nazareno. Bueno, para entender bien eso, primero tenemos que reconocer, no es una contradicción, es una contradicción aparente. A la primera vista parece ser una contradicción, pero hay una solución siempre, recuerda, siempre hay una solución. Lo que yo veo acá es que Mateo dijo los profetas. En todas las otras citas él dice lo que fue dicho por el profeta, lo que profetizó el profeta, y aquí él dice los profetas, que me da a entender que él no está pensando en una cita específica, sino en una idea general de los profetas. ¿Y cuál es la idea general de los profetas? Bueno, que Jesús iba a ser rechazado, iba a ser bien rechazado. Y Nazaret era un pueblo rechazado, era un pueblo donde los soldados romanos pasaban por allá muy a menudo en su viaje de Siria hasta Cesarea. Nazaret era un buen lugar para pasar la noche. Entonces la ciudad llegó a ser la ciudad más corrupta en toda Palestina.
había muchas cantinas para tomar, había muchas prostitutas, era un pueblo muy corrupta y entonces la gente de Nazaret era rechazado. Incluso vemos eso cuando Natanael escuchó que Jesús era de Nazaret. ¿Recuerda lo que él dijo? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Porque Nazaret era un lugar de rechazo y Jesús fue bien rechazado. Entonces, Mateo no está citando un verso específico, está citando una idea general que todos los profetas profetizaron que él iba a ser un hombre de dolores, un hombre rechazado. Y así vino a Nazaret y fue rechazado. Muy bien, ¿ok? Entonces, otra contradicción aparente. En Mateo, capítulo 10, Jesús está dando las instrucciones a los 12. Y cuando él da las instrucciones a los 12, él dice, no llevan bolso de viaje, o sea, no llevan dinero extra, con una muda de ropa, ni con sandalias, ni llevan un bastón. Entonces, Cristo está diciendo a sus apóstoles, estas son las cosas que no van a llevar. No van a llevar una bolsa de viaje, no van a llevar ropa extra, no van a llevar otras sandalias extra, no van a llevar ni siquiera un bastón. ¿Qué es el bastón? El bastón era ese palito que usaban la gente en aquel entonces para caminar. Con un bastón uno puede caminar más fácil, incluso yo mismo con mi edad me gusta cuando estoy haciendo mi caminata, caminar con 2 bastones o 2 palitos, que es mucho más fácil. Y entonces Cristo dijo, no van a llevar un bastón. Pero vamos a Marcos, el pasaje paralelo, donde está otra vez dando instrucciones a los 12 y dice que les dijo que no llevara nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Ay, ahí hay un problema grave, porque Mateo dice que no llevan bastón y Marcos dice que pueden llevar nada, sino tan solo el bastón. O sea, Marcos permita el bastón, Mateo no lo permite. Entonces tenemos que preguntar, bueno, ven acá, entonces, ¿qué dijo Jesús? ¿Que pueden llevarlo o que no pueden llevarlo? Yo me atrevo a decir, en realidad no me importa. Ya el bastón prácticamente no usamos hoy en día. Ese no me hace nada. Si lo llevaban o si no lo llevaban, no, en realidad no me importa. Pero importa en cierta manera porque es un error aparente. Y si hay un error en la Biblia, no importa tan pequeña que sea, si hay un error, si abrimos la puerta para un error, entonces ya la puerta está abierta y puede haber otros errores. Recuerden eso, de una vez que tú permitas un error en la Biblia, se abre la puerta para otros errores. Entonces yo sigo insistiendo, mantenga la puerta cerrada. No hay ningún error, ninguna contradicción en la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Cuando los críticos dicen, pero la Biblia está llena de errores, dice que no pueden llevarlo y luego dice que sí pueden llevarlo. Pues, ¿cuál es? Bueno, la respuesta es otra vez ambos. Jesús dijo las dos cosas. Recuerda que tenía varios apóstoles de diferentes edades y para algunos de ellos el bastón hubiera sido necesario. Para otros, como Juan, que era más joven, no hubiera sido tan necesario. Entonces, aparentemente Jesús dijo las dos cosas. Primero, él dijo que no llevan dinero, no llevan ropa extra, no llevan sandalias extra, ni siquiera llevan un bastón. Y de pronto, después de decirlo, alguno de los apóstoles levantó su mano y dijo, pero Señor, me están cobrando los años, me hace difícil caminar sin mi bastón, no puedo yo llevar el bastón. Entonces Jesús dijo, bueno, llevan solamente un bastón, o sea, permito el bastón en ese caso. Y Mateo escribe la primera parte de las enseñanzas cuando Jesús dijo, no lleve el bastón. Marcos escribe la segunda parte donde él dijo, lleva tan solo un bastón. Y eso está confirmado
por el hecho de que Pedro era uno de los apóstoles más mayores y Pedro es el que informó a Marcos. Marcos era como secretario de Pedro, entonces Pedro incluye esa parte en el Evangelio de Marcos. Él permite el bastón. De pronto fue Pedro mismo que hizo la pregunta, pero ven acá, Señor, a mí me hace difícil no caminar, caminar sin bastón. ¿Ok? Muy bien. Entonces, seguimos. Otra contradicción que me encanta, me fascina es en Marcos capítulo 10, y también en Lucas, menciona un ciego. Dice que Jesús llegó a Jericó y hubo una gran multitud y un mendigo ciego. Fíjese bien, un mendigo ciego. Vamos a Mateo capítulo 20 y en la misma historia, Jesús está en Jericó, está saliendo y salen a su encuentro dos hombres ciegos. Entonces, y vamos a ver eso varias veces en el Nuevo Testamento. A veces que mencionan un endemoniado, a veces que mencionan dos. Hay un evangelio que mencionan un ángel en el sepulcro, otro evangelio que mencionan dos ángeles. Y aquí un mendigo ciego y en otro evangelio dos mendigos. Debemos reconocer que en realidad no es una contradicción, porque siempre cuando hay dos, hay por lo menos uno. Entonces, un evangelio simplemente está dando más detalles. Lo importante es que Jesús sanó dos ciegos y para Mateo, que era cobrador de impuestos, para él era importante los números, él menciona que hubo dos. Pero de pronto de los dos ciegos había un solo que voceaba. Había un solo que llegó a ser de pronto conocido en la iglesia primitiva, el otro de pronto regresó a su vieja vida y no siguió al Señor. Entonces, para él no era tan importante para Marcos. Entonces, Marcos solo cuenta sobre la sanidad de Bartimeo y no cuenta la historia del otro ciego que estaba junto con él cuando recibió su sanidad. Pero no es una contradicción, Marcos simplemente está dejando fuera ese detalle que había dos. Pero recuerde, siempre cuando hay dos, hay por lo menos uno, ¿no? Entonces no es ninguna contradicción. ¿Ok? Pero más adelante en la misma historia hay otra contradicción aparente y me parece un poco más difícil de explicar. En Marcos y también en Mateo dice lo siguiente: después llegaron a Jericó y mientras que Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió y un mendigo, Bartimeo, estaba sentado ahí y cuenta la historia de su sanidad. Entonces, según Mateo y según Marcos, este milagro sucedió cuando Jesús estaba saliendo de Jericó. Estaba saliendo de Jericó y ahí en las afueras de la ciudad encontró Bartimeo o los dos ciegos y los sanó. ¿Ok? Ahora, Lucas, capítulo 18, contando la misma historia, Lucas nos dice, yo recuerdo que era acercándose a Jericó. Ahora, cuando uno está acercando a Jericó, estás entrando o saliendo. Si uno vaya al norte, vamos a decir Chimbote, y estás yendo a Lima, cuando tú estás acercando a Lima, ¿estás entrando en Lima o saliendo de Lima? Obviamente estás entrando. Entonces, Lucas nos dice que este milagro sucedió cuando Jesús estaba entrando en Jericó. Entonces tenemos dos autores que dicen que estaba saliendo de Jericó y un autor que dice no, estaba entrando en Jericó. Ay, 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 eso sí, es una contradicción aparente. A la primera vista parece que hay un error. Y otra vez habrá algunos que van a decir, no importa. No importa si él estaba saliendo o si estaba entrando, lo importante es que tiene poder para sanar ciegos. Y yo diría, estoy de acuerdo, pero sí importa, porque si hay un error, si sucedió saliendo cuando estaba, si dice saliendo cuando estaba entrando, para mí es un error. Y si permitimos un error, abrimos la puerta para más errores.
Espero que estamos claros. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? Bueno, en este caso, tenemos que acudir a la arqueología. Los arqueólogos nos han confirmado que hubo en el tiempo de Jesús 2 ciudades de Jericó y estaban cerca, eran como menos de 1 kilómetro de distancia entre la una y la otra. Uno era la ciudad Jericó tradicional y la otra era donde estaba el palacio de Herodes, donde él pasaba el invierno y entonces alrededor de su palacio se edificó como una ciudad donde había sus panaderos, sus cocineros, sus entretenimientos, su masajista, etcétera. Y entonces todos ellos vivían cerca y ese se llamó el Jericó de Herodes y el otro el Jericó. Y aparentemente Jesús estaba en uno de los Jericós y iba saliendo, y donde iba hacia el otro Jericó. Entonces Lucas dice, Mateo y Marcos dicen saliendo de Jericó, y tenía razón porque acaba de salir de Jericó de Herodes, y donde iba rumbo al otro Jericó. Entonces Lucas dice acercándose a Jericó, y Lucas tenía también razón. Entonces la arqueología en ese caso nos confirma que no hay ninguna contradicción en la Biblia. Los dos tienen razón. Jesús estaba saliendo y a la vez entrando, saliendo de uno y entrando en el otro. Otra contradicción aparente. En Mateo 27 dice que Judas tiró las monedas de plata en el templo y salió y se ahorcó. Hechos nos dice que Judas había comprado un campo con el dinero. ¿Cómo puede ser? Mateo dice que Judas tiró las monedas. Hechos nos dice que él compró un terreno y después cayó de cabeza y se levantó el cuerpo y se derramaron sus intestinos. Entonces, aquí hay dos contradicciones. Mateo dice que regresó, devolvió el dinero y se ahorcó. Hechos dice que él usó el dinero para comprar un terreno y luego se cayó y se reventó y salió su tripa. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar estos dos contradicciones aparentes? Bueno, recuerde, cuando hay contradicciones aparentes, solo se contradicen a la primera vista. Cuando uno estudia más profundo, se da cuenta, no, en realidad no hay ninguna contradicción. ¿Qué fue lo que pasó? Que Judas volvió la plata y los sacerdotes usaron la plata para comprar un terreno, y como Judas causó ese evento, Lucas dice que fue el que lo compró, aunque no lo compró, él causó que fuera comprado. Y en cuanto a su muerte, las dos cosas sucedieron. Él se ahorcó y luego puede ser que rompió la rama, puede ser que rompió la soga, puede ser que cuando estaban bajando lo dejaron caer y él se cayó y se reventó, se reventó y sus intestinos se derramaron. O sea, las dos cosas sucedieron. Lucas no dijo en Hechos que él no se había ahorcado y Mateo no dijo que no se había caído. Entonces no es ninguna contradicción, las dos cosas pasaron, ¿ok? Y la próxima contradicción aparente que vamos a mirar, y ya estamos casi finalizando, así que no se aburren, en Mateo capítulo 16, dice el domingo por la mañana muy temprana, justo al amanecer, María Magdalena, Salomé, las mujeres fueron a la tumba, al sepulcro. Deben saber que cuando dice justo al amanecer, se quiere decir que el sol estaba justamente levantándose, o sea, ya estaba haciendo luz, ya había luz, porque cuando el sol se levanta, hay luz. Incluso antes de que el sol se levante, unos minutos antes de que el sol se levanta, ya está haciendo luz, se puede ver bien.
Y Juan nos dice el domingo, el primer día de la mañana, mientras estaba aún oscuro, María Magdalena llegó a la tumba. Entonces, es una contradicción aparente. Un evangelio dice que el sol había salido y otro dice que estaba aún oscuro. Entonces, si estaba aún oscuro, obviamente el sol no había salido. ¿Cómo podemos reconciliar esto? Recuerda que es una contradicción aparente. No hay ninguna contradicción en la Biblia. Solo a la primera vista parece una contradicción y hay una solución muy fácil. Y en ese caso necesitamos conocer nuestra geografía. La arqueología nos ayuda con la hermenéutica, la historia nos ayuda con la hermenéutica y en ese caso la geografía nos ayuda con la hermenéutica. ¿Dónde estaban hospedadas las mujeres? Estaban hospedados en Betania. Betania quedaba unos 2 kilómetros de Jerusalén. Entonces las mujeres se levantaron temprano, siendo aún oscuro, y salían de Betania y fueron caminando hacia Jerusalén. Y eran mujeres mayores de edad que hubieran demorado unos 20 minutos, media hora para llegar a Jerusalén. Y en el caminata, durante su caminata se levantó el sol. Entonces, un evangelio está hablando de su salida cuando salían de Betania, estaba aún oscuro muy temprano, y el otro evangelio está hablando de su llegada al sepulcro, que ellos llegan justo al amanecer, o sea, ya ha salido el sol. Entonces, no es ninguna contradicción. Y hay algunos que encuentran una contradicción aparente en las mujeres, porque Marcos menciona 3 personas, María de Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago. Y Juan solo menciona una mujer, María Magdalena, pero Juan no dice que María Magdalena fue sola, simplemente menciona ella. Incluso Juan implica que ella no fue sola, porque cuando ella regresó a los apóstoles, ella dice, fuimos al sepulcro y han movido el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han llevado. No sabemos, obviamente ella indica ahí cuando dice no sabemos que hubo más personas con ella. Entonces no es ninguna contradicción, solo una contradicción aparente. Recuerden, hermanos, siempre hay una solución, no hay errores en la Biblia. Y también hay contradicciones aparentes en cuanto a doctrina. Por ejemplo, entre Gálatas capítulo 2, que dice que somos justificados por fe, Santiago capítulo 2, que dice que somos justificados por obras y no solo por fe, Romanos 6 dice que nuestro hombre, naturaleza vieja, ha sido crucificado, está muerta, y Colosenses capítulo 3 nos dice, haga morir lo terrenal entre vosotros. Espérate, si está muerto, porque hay que hacerlo morir. Si está crucificado y muerto y sepultado, ¿por qué tengo que matarlo? No tiene sentido. Esas son contradicciones aparentes. Entre primero de Juan 3:6, que dice que uno no puede pecar, si uno peca no conoce al Señor. Y el mismo libro, primero de Juan 1:9, si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos y hacemos que Dios es mentiroso, pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Entonces, ¿el cristiano puede pecar o no? Es una contradicción de doctrina aparente, pero obviamente con hermenéutica solucionamos todas estas contradicciones. Entre Juan 3:39 y Efesios 1, que enseñan claramente que uno no puede perder su salvación. Efesios dice que somos sellados para toda la eternidad en Cristo, somos elegidos. Jesús dijo en Juan 6 que nadie puede quitarte de mis manos, o sea, somos salvos, seguros, no se puede perder la salvación. Pero en 2 de Pedro mencionan personas que han perdido su salvación, que volvieron atrás. En Hebreos capítulo 6 mencionan los que perdieron su salvación. Entonces, esta es una contradicción de doctrina
aparente, una contradicción aparente de doctrina, que uno que enseña que uno no puede perder la salvación, otro enseña que uno sí se puede perder la salvación, y todavía hay mucho debate entre eso, pero con buena hermenéutica solucionamos estos problemas. Entre Juan capítulo 14, 28, cuando Jesús dijo, el Padre y yo somos uno solo, somos el mismo. Y Juan capítulo 10, cuando Jesús dice, el Padre mayor es que yo. Esa es una contradicción. Si el Padre mayor es que yo, ¿cómo pueden ser iguales? ¿Cómo pueden ser de la misma esencia? Bueno, esa es una contradicción aparente en la doctrina, pero con la hermenéutica hay una buena solución. Entre Mateo 24, que dice que Jesús no sabe la hora. Él dice, en cuanto a mi venida, ni los ángeles, ni el Hijo del Hombre sabe. O sea, ni yo, ni Jesús sabe cuándo Él va a regresar. Pero en Juan capítulo 2 dice que Jesús es omnisciente, que Él sabe todo, no tiene necesidad de que nadie le enseñe de los hombres porque Él sabía todo lo que está en el hombre. Entonces, un verso enseña que Él es omnisciente, otro dice que está aprendiendo. ¿Cómo puede estar aprendiendo? ¿Cómo puede tener algo que tú no conoces si es omnisciente? Una contradicción aparente, pero con la hermenéutica hay una solución fácil. Y también otra contradicción de doctrina entre Colosenses 1, donde dice que Jesús es el creador de todo, y Apocalipsis 3:14, que aparentemente enseña que Jesús fue creado. Él dice, yo soy el principio de la creación. Entonces, si Jesús es el principio de la creación, ¿cómo Él puede ser? Si Él fue creado, ¿cómo puede Él ser el creador? Es una contradicción aparente, pero con la buena hermenéutica entendemos bien ese pasaje. Y entonces vamos a considerar esos pasajes más adelante. Ustedes mismos van a considerar esos pasajes más adelante en la clase. Entonces, déjame darles su tarea, hermanos. Su tarea es, yo quiero que ustedes vayan leyendo el libro de la hermenéutica, y al leer el libro, en el final de cada capítulo hay preguntas y responden a estas preguntas y estén listos a entregar esa tarea. Y otra tarea es que yo quiero que ustedes vayan leyendo esos pasajes que están aquí, las contradicciones doctrinales, y me preparen una solución. ¿Cómo podemos reconciliar esos pasajes y mostrar que en realidad no hay ninguna contradicción entre lo que dijo Pablo, de que somos justificados por fe, y lo que dijo Santiago, somos justificados por obras? Con la hermenéutica pueden responder a esas preguntas. Amén. Entonces, preparen esas dos tareas. Vayan leyendo el libro, respondiendo las preguntas y escribiendo sobre estas contradicciones aparentes. ¿Ok? Entonces nos vemos el siguiente día de clase, creo que el miércoles, con otro video. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes.